Hola, buenas noches. Son noches cuando estoy grabando este video. Tenía mucho que no grababa video para este canal, como un video para editar. Tenía bastante que no lo hacía. Últimamente solo he estado haciendo directos y tampoco no los he hecho muy seguido. Esta noche estaba yo ya en mi cama dispuesta a dormir cuando de pronto me visitó ella y pregunté si estaba enojada conmigo, porque a últimas fechas he descuidado mucho su culto, he descuidado mucho sus ofrendas, la moví, la puse allá y no le he acomodado su altar. Y me contestó que ella no tiene por qué estar enojada conmigo. ¿Por qué estaría enojada mi madre, mi maestra, mi guía? Más bien, ¿por qué soy tan descuidada? ¿Por qué soy tan indisciplinada? ¿Por qué dudo y por qué tengo miedo de compartir mis saberes? Vino a hacerme unas observaciones y me sentí muy aludida, y es por eso que tomé la decisión de hablar de este tema. ¿Qué significa ser una iniciada en la magia sexual de Isis? Perdón, se me mueve mucho el teléfono, perdónenme la vida, por favor. ¿Qué se necesita para ser una iniciada, una sacerdotisa iniciada en la magia sexual de Isis? Es una pregunta que me han hecho mucho porque he hablado muy poco al respecto, pero sí en algunas entrevistas que me han hecho y también en algunos directos que yo he hecho he comentado esa parte. Todavía en este momento que estoy grabando estoy teniendo dudas si abrir el tema y explicar más o menos de qué va. Pero voy a escuchar a mis maestros, voy a escuchar a mi madre Isis y voy a compartir más de mi práctica, que a final de cuentas no creo que sea conocimiento, creo que es una práctica. Cuando tomo la decisión de convertirme en una sacerdotisa iniciada, estoy nerviosa, una sacerdotisa iniciada en la magia sexual de Isis, me lo pensé mucho, porque yo vengo de una historia personal donde yo había tenido muchos problemas a resolver con mi energía sexual, con mi energía femenina. Pasé por situaciones muy complicadas, fui víctima de abuso de niña y después ya siendo una joven adulta. Viví una vida por algún tiempo desde mis ideas como cristiana llena de pecado, donde yo no tenía un esposo, no tenía una pareja, pero sí tenía prácticas sexuales. Entonces eso me generaba un choque muy fuerte internamente, personalmente, espiritualmente, en todos los aspectos con el área sexual. Cuando llego al camino de Isis, cuando llego a el llamado, porque yo, perdón, porque yo lo sentí como un llamado, tenía miedo, tenía dudas,
tenía pues primero miedo de meterme en un camino desconocido, de una magia tan poderosa, tan misteriosa como es la magia egipcia, pero al mismo tiempo iniciarme en la magia sexual como sacerdotisa del culto a Isis me hacía sentir que no era digna de entrar en este camino. Pero conforme fui investigando un poco más, estudiando un poco más, y le pedí a ella que se acercara a mí y que me hiciera entender si yo podía o no hacer esta práctica en mi vida, empezó a llegarme un poco más de confianza. La magia sexual tiene muchos caminos y tiene muchas formas de practicarse. La magia sexual envuelve muchos ritos, muchas ceremonias, muchos hechizos, muchas formas, muchas místicas distintas de practicarse. Y también va a depender mucho del tipo de bruja o del tipo de culto que tú lleves. Pero lo que me pareció a mí tan hermoso, lo que me sigue pareciendo tan hermoso en cuanto al culto con Isis, es que la primera cosa que tienes que hacer para dedicarte a ser una sacerdotisa en magia sexual con Isis es que tienes que iniciar un proceso. Como lo dice la palabra, eres una iniciada. Por mucha experiencia que tú tengas en la magia sexual, que yo ya tenía experiencia con la magia sexual, cuando te conviertes en una iniciada del culto a Isis en magia sexual, es un inicio. Y para iniciar todo es importante desde el principio. Entonces, el primer principio es aprender a sanar tu energía sexual, tu energía femenina. Conectar con esa energía pura que tenemos las mujeres. Conectar con esa energía de poder creador que tenemos las mujeres. Por eso se dice sacerdotisa, porque va enfocada hacia las mujeres. Es un proceso primero de recuperar tu poder, de recuperar tu energía, de reconciliarte, de perdonarte, de sanarte, de limpiarte, de purificarte. Entonces, la primera cosa que implica eso es hacer una limpieza profunda y energética de tu campo sexual, de tu área sexual. Y no es simplemente ritos de un tipo de limpieza saneadora, pero es un proceso que conlleva también un ayuno sexual. Tienes que dejar un tiempo de que no tengas intimidad con nadie. Cuando ya hiciste ese ayuno, cuando ya pasaste esa primer prueba, entonces viene una limpieza energética de cortar lazos con personas con las que estuviste. A algunas personas les va a tomar más tiempo. A otras personas puede ser que el proceso sea muy rápido. Va a depender de qué tan sucia está tu energía sexual. Va a depender de cuál fue tu práctica. Entonces es ahí donde entra el primer proceso de limpieza energética. También es importante el tipo de sacerdotisa que vas a elegir ser. Si vas a elegir ser una sacerdotisa que no tiene práctica sexual con hombre o con mujer, o si vas a elegir ser una sacerdotisa que tenga pareja y que esa energía sexual vaya enfocada
al trabajo alquímico de crecimiento personal. Muchas personas creerían que una sacerdotisa que no tiene sexo, que está enfocada al culto y que está enfocada a los ritos con su propia energía, es más fácil que tenga este crecimiento, que tenga este desarrollo. Pudiera ser que sí, pero la meta de una sacerdotisa real, una sacerdotisa iniciada en magia sexual, en el culto de Isis, la meta no es que ella se convierta en un cuerpo transmutador, sino que aprenda a que ambas kundalinis, la energía sexual femenina y la energía sexual masculina, se unifiquen. Esa es la meta. Y hasta que llegas a esa meta, y algunos nunca logran llegar a esa meta, es entonces cuando ya dejas de ser una iniciada. Pero mientras tanto, todos los años de práctica que tú lleves, todos los ritos que tú lleves, todas las ceremonias que tú lleves, todos los hechizos, toda la práctica sexual espiritual, va a ser práctica. Una práctica donde la meta es que te lleve al punto liberador donde ambas energías kundalini del hombre y de la mujer se unifique y entonces puedas trascender a esa energía. Esto que voy a decir es una de las cosas que más miedo me daba exponer, porque respeto mucho las creencias de los demás y porque es muy difícil creer lo que voy a decirles. Pero hay un ser, voy a llamarlo así, al que todo mundo nos referimos, historiadores, científicos y gente espiritual, nos referimos a este personaje, a este ser, con mucho respeto, al Maestro Jesús. Él logró llegar a la meta de esta energía. No voy a entrar en más detalles porque, como dije, es un tema muy delicado que merece mucho respeto. Que para las personas como yo, las sacerdotisas, las iniciadas en magia sexual de Isis, una de las cosas que más se nos recomienda siempre es el silencio. Es el no hacer alarde de los saberes. Es la práctica interna. Es el rito interno, es la limpieza, es la purificación. A mí me cambió la vida totalmente el convertirme en una iniciada de la magia sexual de Isis. Y este proceso ha sido, hasta el día de hoy, uno de los procesos más difíciles de llevar a cabo, porque requiere mucha disciplina y yo no soy una persona disciplinada. Requiere mucha entrega y también requiere mucha energía física. El hacer práctica de magia sexual bajo los regímenes estrictos de lo que es la magia sexual de Isis como una sacerdotisa iniciada es complicado, porque tienes que aprender a hacer una transmutación muy amplia de todos los procesos físicos de tu cuerpo, pero también de los procesos espirituales y adjuntarlos a la par.
Es como aprender a transmutar y aprender a crear un nuevo código de ADN, un nuevo código en el que se unen. Y cuando tú compartes la práctica con un practicante que también trabaja en su energía Kundalini, creo yo que se vuelve mucho más fácil porque ambas partes están en esa directriz. Pero cuando te toca compartir con alguien que no está enfocado en hacer esa transmutación, se vuelve más complicado y se vuelve más lento el proceso. La magia sexual de Isis no es magia oscura, es una magia de luz, es una magia creadora, es una magia llena de bondad y de amor que te purifica, que te santifica. Pero el problema que tenemos todas las iniciadas es que el culto a Isis se ha venido haciendo de una forma muy mística, muy secreta. Y es ahí donde entonces agradezco a mi madre Isis, porque cuando ella te abraza con sus alas de poder, cuando ella te abraza con su amor de protección, también es una madre amorosa y paciente. Ella me dijo a mí hoy: Egipto no pereció porque Jehová fuera más fuerte. Egipto pereció porque era necesario que el culto de la magia egipcia se expandiera de una manera tan mística, tan oculta y tan sagrada, que el propio Jesús tenía que llevar ese mensaje de santidad, ese mensaje de pureza, pero se pervirtió hasta el día de hoy. Y es por eso que las verdaderas sacerdotisas iniciadas llevamos nuestro culto en el silencio. Pero cada día somos más que acudimos a este llamado de reconciliarnos con nuestra energía sexual y de trabajar con nuestra energía sexual desde el poder de la luz del gran sol. Es un tema muy oculto y muy difícil de digerir y muy difícil de explicar, pero se vuelve mucho más difícil la práctica. Y es por eso que de pronto ven en mí mucha bipolaridad y mucho cambio, muchos pequeños detalles que han ido evolucionando. Porque soy una sacerdotisa iniciada en la magia sexual de Isis, pero además soy una bruja caos y soy politeísta. Entonces, aunque Isis es mi madre, mi práctica brujil convive con la energía de otras diosas, y esas otras diosas también ejercen hasta cierto punto, ¿cómo decirlo?, causa y efecto en mis acciones. Pero al final del día, creo que dentro de toda la magia que yo he practicado y que he conocido, la magia sexual dentro de la directriz purificadora de Isis es lo mejor que me ha pasado. Lo mejor. Y gracias a Isis, el día de hoy tengo un matrimonio que cada día se perfecciona más. No es perfecto,
toda esta vida en la que estoy inmersa en este ciclo, es muy probable que yo sea una iniciada. Pero la práctica de este culto, el ser una sacerdotisa y el poner ese esfuerzo en esa práctica purificadora, poderosa, sanadora, me ha regalado llegar al punto en el que estoy, en una relación mucho más estable. Millones de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme. Perdón si le falté al respeto a la creencia de alguien al nombrar a Jesús dentro de este tema. Lo hago desde el respeto. Gracias. Y gracias por su paciencia si llegaron hasta el final. Hasta la próxima.